Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en esta tarde. Es un horario un poco difícil después del almuerzo y esperamos que sea entretenido. Es un enorme placer reflexionar sobre la pregunta de cómo lograr más desarrollo y menos pobreza a través de particularmente las transferencias monetarias. Déjenme agregar un aspecto adicional aquí. ¿Cómo lograr más desarrollo y menos pobreza con un monto de recurso fijo, limitado? ¿Cómo lograr más desarrollo con una eficiencia del gasto mayor? Para responder esta pregunta, hay dos aspectos que consideramos fundamentales como tuercas relevantes para mejorar los programas de transferencias de la región aún más. Una es la definición de la población a ser atendida y los métodos de selección para su focalización. El segundo es la definición de las corresponsabilidades, junto con una decisión grande sobre qué servicios y en qué momento de la edad de los niños conforman esta corresponsabilidad, o de las madres también. Hoy me voy a enfocar en la primera, de la población atendida y su selección, y seguramente los copanelistas y también mañana mi colega Pablo Ibarrarán van a tocar un poco más los temas de corresponsabilidad. En gran parte de la presentación me voy a enfocar en el bono de desarrollo humano, ya que estamos acá en Ecuador, pero lo que les voy a contar es genérico para casi todos los programas de este estilo en la región. El bono de desarrollo humano no solamente es uno de los programas sociales más grandes en Ecuador en términos de cobertura y impacto en el gasto público, sino también es uno de los mayores programas de transferencias monetarias en la región americana, en América Latina, dependiendo del año que analizamos. ¿A qué me refiero con esto? Acá la figura muestra la evolución del número de receptores en la línea roja del bono entre 2001 y 2014 según la ENEP y su gasto en porcentaje del PIB. Entre 2001 y 2013 aproximadamente una de cada 3 personas en el país recibía transferencias cada año. Esto es una cobertura enorme para un programa como este. Tras varios años de aumentar la cobertura y el monto de la transferencia, en 2013 el presupuesto del BDH alcanzaba 1.12 puntos del PIB, el mayor programa en términos porcentuales o proporcionales en toda la región. Como respuesta, en 2013-14, el gobierno se propuso limitar las transferencias al quintil más pobre de la población y se redujo con esto también su gasto correspondientemente a 0.4 puntos del PIB aproximadamente. ¿Cómo salió esta reducción y cuáles son los beneficiarios hoy del bono? Esta figura muestra la proporción de personas en cada quintil de ingreso que recibe transferencias del bono usando cálculos armonizados de ingresos según la ENEP. Y se pueden observar 3 hechos que quiero compartir con ustedes. Uno es, el bono es pro-pobre. Es progresivo en el sentido que la proporción de personas del primer quintil, el más pobre, que se benefician del bono es sustancialmente mayor que la proporción de cualquier otro quintil de ingreso. Por ejemplo, en 2015, las proporciones de hogares de los quintiles 1 a 5 que recibieron las transferencias en el último año que vemos aquí llegan al 33% del primer quintil y sucesivamente al 15 del segundo, al 7 del tercero y a casi nada del quinto quintil. A pesar de que, y eso es el segundo punto, la incidencia de las transferencias es progresiva, obviamente también hay una proporción de personas con muy bajos ingresos que aún no reciben el bono. Por ejemplo, en 2012, el 35% de las personas del quintil más pobre no lo recibieron. Y el tercer punto es que en los varios puntos donde el programa
junto con ellos los instrumentos de focalización se replantearon. No hemos, por ejemplo, entre el 2007 y 2008 y también 13 y 14, no hemos cambiado mucho la composición de la población beneficiaria. Ahora, esto suena preocupante, pero la pregunta clave es: ¿Ecuador está solo con este reto? Y no, al contrario. Esta figura muestra una comparación de Ecuador con otros países con respecto a la población en extrema pobreza que está cubierta por el programa, basado en la ENEM. Vemos que el 72% de la población en extrema pobreza en ese año estaba cubierta en Ecuador. Vemos también que la mayoría de los países que tienen el mismo tipo o parecido de programas tienen mayores cifras de exclusión de pobres. Y lo mismo, algo parecido, se puede observar también si miramos el porcentaje de beneficiarios que no es pobre, es decir, la filtración de estos programas, que viene siendo como la contramoneda. Si quiero cubrir muchos pobres por construcción del problema, tengo que incluir no pobres porque nunca es perfecta la focalización, y lo vamos a ver ahorita en mayor detalle. En Ecuador, en ese mismo año 2013, el 46% de los beneficiarios, por ejemplo, no eran pobres. Entre los países de la región, ahí Ecuador se ocupa en el medio superior, digamos, en esta comparación. Ojo que esta filtración puede ser intencional. El ejemplo, por ejemplo, es el bono de Juana Azurduy en Bolivia, que es un programa de transferencias monetarias limitado a lo que es la población, de menos de 2 años y madres embarazadas, y este programa es universal, entonces por diseño incluye no pobres. Y otros programas de transferencias quizás quieren incluir a propósito vulnerables que justo están por encima de la línea de pobreza y que son los que están en peligro de caer nuevamente en pobreza. Ahora miremos qué impactos ha tenido el VDH en la reducción de pobreza, a pesar de estas filtraciones que vemos. Y no sé si ustedes sabían, el VDH de Ecuador es uno de los 2 programas de transferencias en la región con más artículos científicos de impacto de evaluaciones rigurosas en toda la región, junto con México. Pero a pesar de esto, y gracias a lo que el gobierno se propuso desde el inicio de evaluar el programa rigurosamente, lamentablemente para el tema de la pobreza, del impacto en la pobreza, no existe un diseño que nos permita hacer una evaluación rigurosa de impacto con contrafactual para controlar otros factores, como por ejemplo la participación laboral, junto en el mismo panel de datos, pero felizmente la ENEM, que contiene información tanto de pobreza monetaria como de la participación en el bono, nos permite estimar los efectos, calculando el ingreso de cada hogar con y sin transferencias, y después comparar la tasa de pobreza a nivel nacional con y sin las transferencias. Entonces, una aproximación. Y los resultados sugieren que en los años de mayor cobertura, el bono tuvo un impacto notable sobre la pobreza, en particular la pobreza extrema. En 2013, el último año antes de la transición del CELVEN 2 al registro social, las simulaciones a la izquierda indican que las transferencias del VDH redujeron la tasa de pobreza extrema en 30 puntos porcentuales, más o menos del 12 al 8%. Y consistente con el análisis que hicimos antes de cobertura y focalización, los impactos son un poco más modestos a partir de 2014. Por ejemplo, de acuerdo a estas simulaciones, en 2015 la transferencia redujo la tasa de pobreza extrema estimadamente en 20 puntos porcentuales. En conclusión, si un objetivo importante, no solamente de este bono, sino de las transferencias en toda la región, es reducir la pobreza por ingreso, porque hay otro objetivo muy importante, fomentar el desarrollo humano. ¿Sí? Si es la reducción de pobreza,
Y si se busca que esto se haga de manera aún más eficiente, podemos concluir que las herramientas que se han usado hasta el momento, sea el CERVEN 1, el CERVEN 2 y también el registro social, tienen algunas limitaciones. No porque los índices en Ecuador estén mal hechos, nuevamente, o particularmente, sino, como vimos en la comparación internacional, porque los instrumentos que están disponibles para focalizar con predicción tienen una limitación natural en cuanto a lo que puede predecir en una población pobre, que es cada vez felizmente menor en cuanto a la proporción en la población total. Intentamos de predecir la colita de una distribución de ingreso que con métodos econométricos clásicos es cada vez más difícil. Por lo tanto, las causas, tanto de subcobertura como de filtración, pueden ser varios y falta hacer análisis en cada caso en el VDH aquí y en otros programas de la región para ver cuál prevalece. Puede ser que el programa expandió cobertura antes de asegurarse de incluir los pobres, que es una tarea cara a veces. Pueden ser errores en el trabajo de campo de varios índoles, digamos, diferentes. Y puede ser el poder limitado de predicción de los índices, como mencioné. ¿A qué me refiero con esto? Los índices de predicción probablemente funcionan bien para este tipo de hogares. Pero no funcionan bien cuando los hogares tienen activos, bienes, pero de baja calidad. O cuando los hogares son ricos en bienes, pero pobres en ingresos. Porque los índices de predicción usan variables no monetarias, muchas veces basadas en bienes. Ahora, ¿en qué magnitud podríamos mejorar estos índices de predicción? Este es un ejemplo de simulación para Ecuador que hicimos con mi equipo el año pasado. Esta figura muestra el margen de mejora posible con métodos econométricos clásicos. Y de izquierda a derecha se nota aquí un ejemplo de cálculo que hicimos con una regresión lineal OLS, una regresión de cuantiles, y en el medio una versión mejorada preliminar que estaban usando MCDs ejemplares ya en 2017, probando el método de componentes principales usados en el CERVEN 1, en el CERVEN 2 y en la primera versión del registro social. Y finalmente una focalización geográfica simple por urbano-rural. Lo que vemos es que, por ejemplo, la mejora de un índice con componentes principales, una de las selecciones metodológicas no recomendables en estos casos, hacia uno con regresión de cuantiles, en este caso particular logra bajar un error de focalización de, por ejemplo, 56 a 39 en promedio nacional. Y también el reto es aquí la precisión de la predicción, particularmente en áreas urbanas. Más no se puede lograr con estos métodos, por más bien que los estamos construyendo. Eso es un tema estructural de la metodología. Entonces, el siguiente paso es usar inteligencia artificial como machine learning, el cual estimo podría llegar a una reducción mayor, tal vez acá el 25%, pero es decir, nunca hemos y nunca vamos a vivir sin errores de focalización en estos instrumentos por construcción, porque nos ayudan a predecir algo con pocas variables y poco costo de campo de lo que de otra manera tendríamos que medir de manera costosa y mucho más costosa. Entonces, ¿qué hacer para reducir los errores al mínimo posible? La propuesta sería seguir los esfuerzos que, por ejemplo, el gobierno de Ecuador ya está encaminando en 4 direcciones. La primera es incluirlos primero, antes que nada, los hogares que hoy están excluidos totalmente. De ellos ni siquiera tenemos problemas de focalización porque no están incluidos en el registro. Mediante métodos operativos probablemente caros,
de una búsqueda activa de los más vulnerables, los más dispersos, los más vulnerables en varios sentidos. La mencionada mejora del índice de predicción sería la segunda dirección, cosa que aquí en Ecuador ya se está avanzando mucho y como en muchos temas ya se está llegando otra vez a temas de ser la vanguardia en la región, porque como vimos muchos de los países siguen usando incluso índices de componentes principales. La tercera sería agregar la medición detallada de ingreso-gasto solo en los casos donde tenemos dudas o reclamos de personas que pueden justo estar encima del umbral de elegibilidad. Por ejemplo, mediante un módulo detallado de gasto y ingreso como lo conocemos de las encuestas nacionales. Es un método caro y sería recomendable aplicarlo dentro del mecanismo, digamos, de reclamo. Y el cuarto es usar fuentes adicionales de información. Por ejemplo, en áreas urbanas nos preguntamos ¿qué tal si tenemos acceso a datos de consumo de luz y agua? En áreas rurales, ¿será que volvemos a un tema de involucrar criterios de las autoridades locales y comunales de focalización comunitaria? Al menos como una comprobación y confirmación del índice. Y para la clase media baja con empleo formal, ya incluso con datos tributarios y de seguridad social, como lo hace Chile, como lo hace mi país. Ahora déjeme preguntar, ¿esto significa que los registros de beneficiarios, aunque no solo deberían ser de beneficiarios, son obsoletos, no sirven cuando vemos estos errores de focalización? No, al contrario, el mensaje aquí no es que instrumentos como el registro social no sirven. Al contrario, deben hacerse todos los esfuerzos para ampliarlas en cobertura respecto a la población vulnerable, para incluir primero los pobres excluidos, después expandir hacia la población vulnerable. ¿Y por qué esto? Porque la alternativa, aunque enfrenta limitaciones e imperfecciones, la alternativa de no focalizar es mucho peor y mucho menos eficiente. Y además los registros cumplen muchas otras funciones que acá en Ecuador, como en muchos países, son muy subutilizados. Por ejemplo, la función de monitoreo de políticas públicas. Por lo cual deberían también, como el último eje, un instrumento ya de planificación de políticas, por lo cual estos registros deben incluir no solamente los beneficiarios actuales del mayor número posible de programas sociales, sino también los beneficiarios potenciales de futuros programas, donde sería ideal que el gobierno tenga una base de datos donde dice, me recuerdo el tema en Bolivia, que también yo sé que se está discutiendo acá, hacer cambios al tema de los subsidios, que son altamente ineficientes. Entonces, ahí pienso cómo uno puede usar este tipo de bases de datos para políticas futuras y compensar a aquellos que podrían caer en pobreza. Ahora, no quiero terminar porque era un tema muy limitado, solamente mirando un aspecto, sin referirles a dos publicaciones donde pueden encontrar mucha más información, no solamente sobre el tema de focalización. La primera es un libro reciente del MIT sobre lecciones aprendidas de los últimos 20 años en las transferencias condicionadas en toda la región. Y el segundo a la derecha es un libro que acaba de salir sobre las políticas de desarrollo de la última década en Ecuador, donde extrae también parte de la información. Y simplemente concluir para resaltar que estos temas nos deben interesar, no desde el punto de vista por más divertido que pueda ser hacer todos esos cálculos intelectual, académico, político. Detrás de esto hay personas que no están recibiendo servicios, que aún no les están recibiendo personas que los reciben, que no los necesitan, y es en estas personas que estamos pensando cuando hablamos no solamente de qué de las políticas, sino de cómo hacerlo. Muchas gracias.